Voy a compartir la pantalla y cualquier cosa o duda que tengan, me habilitan el micrófono y me avisan, ¿sí? Porque yo ya no los voy a ver. Bien. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien. Estábamos trabajando en esta unidad 2 con la primera de las herramientas que tiene la inferencia estadística. La herramienta se trata de la estimación de parámetros. Vimos en primera instancia que yo podría o puedo estimar parámetros de manera puntual a través del cálculo de los estadísticos. Entonces yo podría tomar una muestra y calcular la media muestral y decir que la media muestral es un estimador de la media poblacional. O calcular la varianza muestral y decir que la varianza muestral es un estimador de la varianza poblacional. Lo mismo podría hacer con la proporción. Lo que en realidad hemos hecho es simplemente con los datos de la muestra poder encontrar estadísticos en ese sentido. Ahora, si a su vez esos estadísticos cumplen con determinadas propiedades, que son las propiedades de los buenos estimadores, entonces tenemos más elementos para decir que la media muestral es, además de un estimador de la media poblacional, un buen estimador de la media poblacional. Y entonces repasamos o vimos que había 4 propiedades: la de insesgabilidad, eficiencia, consistencia y suficiencia, como propiedades de buenos estimadores. También vimos que había métodos para encontrar estos estimadores puntuales basándonos en distribuciones de probabilidad teóricas y en la evidencia de la muestra. Y ahí presentamos los estimadores máximo verosímiles. Aquellos estimadores que, sabiendo que la variable tiene una determinada distribución de probabilidad, tomamos una muestra y aquel valor o aquel estadístico que maximiza la probabilidad en esa muestra seguramente es el que coincide con el estimador puntual. Ahora bien, terminamos la clase de la semana pasada diciendo, depende de cada muestra que yo tome el estimador que voy a calcular. Y no puedo medir de alguna manera si me equivoco o no me equivoco. O sea, con el estimador puntual, yo no puedo afirmar que está cerca del valor del parámetro. Puede estar cerca, puede coincidir, pero también puede estar lejos. Entonces, no me permite a mí realizar afirmaciones probabilísticas acerca del verdadero valor del parámetro. Menos si está lejos de cuán lejos, o si está cerca de cuán cerca está. Tampoco tengo información sobre la confianza que me da a mí ese estimador que acabo de calcular. No puedo cuantificar el error y no puedo medir la confianza. Entonces, dado estas dos desventajas que tiene la estimación puntual, vamos a proponer estimar parámetros a través de lo que se conoce como la estimación por intervalos. Entonces, ahora yo voy a poder saber cuánto es mi estimador. Con respecto al parámetro, hay un error y lo voy a tratar de cuantificar a ese error. Voy a definirlo al error como la diferencia entre el estimador y el parámetro. ¿Sí? Acuérdense que en términos generales le llamo tita al parámetro, este es el desconocido, pero yo puedo estimar ese parámetro a través de la estimación. Y eso implica que al tita le ponga un sombrerito para indicar que es un estadístico que cumple el rol de estimador. Entonces, lo que yo voy a cuantificar acá es que la diferencia entre el estimador y el parámetro sea en valor absoluto, porque puede que sea más grande o que sea más chico que el parámetro, en valor absoluto sea menor o igual a una magnitud que voy a llamar error, que es este epsilon que he representado acá. O sea, como mínimo es el error que voy a cometer. ¿Sí? Es una magnitud pequeña, menor o igual al epsilon, perdón, este valor es como el máximo. Entonces, hasta acá, hasta este valor, una magnitud pequeñita, es el error cometido. Este error es un error aleatorio, porque depende de un estimador que se calcula con los datos de una muestra. Todo lo que se calcula con los datos de una muestra es aleatorio, porque puede variar de muestra a muestra, por lo tanto el epsilon o el error también es aleatorio. De esta manera yo voy a cuantificar, ¿sí?, este error, en cuanto nos equivocamos al estimar
un parámetro a partir de los datos de la muestra. Por otro lado, yo conozco que existen distribuciones de probabilidad. De hecho, en Estadística 1 estudiamos muchas distribuciones de probabilidad para variable discreta, para variable continua, etc. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con funciones que se forman, digamos, con parámetros y estimadores. Estos también se llaman estadísticos, ¿sí? Funciones de los estimadores y de los parámetros, y voy a armar intervalos, que serán aleatorios siempre y cuando yo tenga acá cualquier estimador del parámetro. Una vez que hago las cuentas, tomo la muestra y calculo estos estimadores, que son estimadores puntuales, ya voy a dejar de hablar de probabilidad o de cuestiones aleatorias y voy a hablar de nivel de confianza, ¿sí? Y voy a decir que una vez que tomo la muestra, realizo la estimación de tita, el intervalo ahora ya no se refiere a una probabilidad de que suceda algo, sino que es un nivel de confianza de que el intervalo que voy a obtener contenga al verdadero valor que tiene el parámetro, ¿sí? Son las dos cosas que me faltaban: medir ese épsilon o el error y determinar el nivel de confianza. El nivel de confianza lo vamos a determinar nosotros. Va a ser un valor, un porcentaje cercano a 1, nunca 1, va a ir entre el 0,90 y el 0,99, que en principio sería una probabilidad alta para confiar en esas estimaciones, y luego, cuando deja de ser probabilidad, porque ya hemos tomado la muestra es esa, y determinamos los límites, hablaremos de un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento. Entonces, Disculpe, ¿alfa significa algo acá o es 1 menos alfa lo importante? 1 menos alfa por ciento es el nombre que tiene ese porcentaje alto, ¿sí? Claro, Después pero alfa no significa nada por sí solo, digamos. va a significar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante al final de la unidad 2, ¿sí? Por ahora el nivel de confianza va a ser 1 menos alfa, supongamos que este 1 menos alfa sea 0,95 o el 95%, por lo tanto el alfa sería el 5% o el 0,05. Ese alfa más adelante lo vamos a estudiar mejor, pero se va a llamar el riesgo de que el intervalo no contenga a tita. Dale, gracias, profe. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido precisión, porque antes con un solo valor que calculábamos, por ejemplo la X barra, ya teníamos el estimador puntual del parámetro. Ahora yo voy a tener un intervalo que va entre un límite inferior y un límite superior. O sea, no hay una precisión exacta de un valor, es un conjunto de valores. Pero el hecho de estimar con un conjunto de valores me ha dado dos ganancias, digamos. Uno es poder conocer el error o en cuanto me equivoco, y el otro es el grado de confianza que yo deposito en esta estimación que estoy haciendo. Por lo tanto, la estimación por intervalo es mejor, es favorable a estimar parámetros de esta manera y no con una estimación puntual. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, profe. ¿Continúo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver un poco los pasos que uno debería realizar para hacer la estimación por intervalo, ¿sí? Por un lado, establecer el parámetro que quiero estimar. Acá está en teoría tita, pero puede ser mu, la varianza, la proporción, puede ser una diferencia de medias que vamos a ver más adelante. O sea, es buscar el parámetro que quiero estimar. Luego tengo que identificar el estimador puntual que tiene ese parámetro. Ese estimador puntual es un valor que tiene un sombrerito, porque dijimos que es el estimador, ¿sí? No es tita, tita es el parámetro que lo estimo porque no lo conozco. Entonces el estimador será tita con un sombrerito, podría ser la X barra, la mediana, el modo, etcétera, si tita fuese mu, por ejemplo. Luego tengo que elegir una función. Esta función también se llama estadístico, así como la X barra vimos en estadística 1, que es un estadístico, una medida calculado con los datos de la muestra. Acá también le vamos a llamar estadístico a una función. La función puede ser una función llamada h, que se va a formar con el estimador puntual y con el parámetro poblacional. O sea que yo podría tener una h de X barra y de mu, por ejemplo, u otra h de s al cuadrado y de sigma al cuadrado, por ejemplo, ¿sí?
quiero que me esperen un segundito. Bien, bueno, acá volví. Había mucho ruido en el hambre. Bien, entonces, ya establezco cuál es el parámetro que voy a estimar. Ya busco cuál es el estimador puntual adecuado, en este caso, tita sombrero. Elijo un estadístico, que es una función h, que vamos a ver que para cada caso la función h es diferente, pero que va a tener el estimador puntual y va a tener el parámetro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición de esta función? Que debe tener, digamos, algunos requisitos para poder usar eso y no usar otro. Una es que me permita despejar algebraicamente el θ o el parámetro, que es justamente lo que yo quiero estimar. Y la otra es que esta función h va a tener una distribución de probabilidad conocida. ¿Sí? Puede ser normal, chi cuadrado, t, f, son esas cuatro, digamos, las distribuciones de probabilidad que vamos a utilizar en los casos que veamos. Luego el nivel de confianza lo fijamos nosotros, o sea, lo fija el investigador. Nosotros decimos que el 1 menos alfa es 0,90 o 0,95, 0,99. ¿Por qué no voy a fijar un 1? Porque no quiero la certeza. Y trabajando con una muestra nunca voy a tener la certeza. Pero sí quiero una confianza alta. Y entonces voy a fijar este 1 menos alfa en un valor que va entre 0,90 y 0,99, 0,995, por ejemplo. Luego de esa función h yo voy a despejar el parámetro, ¿sí? Me va a quedar una estructura que va a ser aleatoria mientras no tenga la muestra, con la probabilidad 1 menos alfa de que lo contenga, pero cuando selecciono la muestra, calculo los estimadores, hago las cuentas para los límites inferior y superior, ya dejo de hablar de probabilidad y comienzo a hablar de la confianza de ese porcentaje, el 0,90 que por 100 será el 90%, por ejemplo, de que el intervalo contenga el parámetro θ. ¿Sí? ¿Qué intervalos de confianza vamos a analizar en esta unidad? Para la media, para la proporción y para la varianza. ¿Sí? Y en el caso de la media voy a tener dos posibilidades. Uno, que la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional sea conocida, o bien que la varianza poblacional o por ende la desviación estándar poblacional sean desconocidas. ¿Sí? El nivel de confianza lo vamos a fijar nosotros, y cuando encontremos un intervalo, la amplitud del intervalo, o sea, la diferencia entre el límite superior y el inferior, nos van a hablar de la precisión que tiene la estimación. Mientras más grande sea el nivel de confianza, más grande es el intervalo, mayor la diferencia entre el superior y el inferior, y entonces menos precisión. Mientras más chiquito sea el intervalo, más preciso es, porque estamos diciendo entonces que es entre pocos valores o valores cercanos, se va a encontrar el verdadero valor del parámetro. Vamos a comenzar entonces a ver cada uno de estos casos. En primer lugar, es el intervalo de confianza para la media de una población. Dijimos que había dos casos para este parámetro. Uno, que la varianza poblacional, la sigma cuadrado, sea conocida o que sea desconocida. Empezamos con este caso de intervalo de confianza para la media de una población con varianza poblacional conocida. En principio, la población de donde yo voy a seleccionar las observaciones o la observación de interés es una población que tiene distribución normal. O sea, la variable X se distribuye normal, va a tener este parámetro mu, y acá que se ha borrado, ya después lo voy a agregar, es la X barra, porque si fuera la X común no tendría la raíz de n. Y acá está bien, pero acá es como que la X barra sea, a ver, para que nos quede bien. Es la X barra la que tiene distribución normal.
¿sí? ¿De acuerdo? Es X barra la que tiene distribución normal, la media será mu y la desviación estándar sigma sobre raíz de n, ¿sí? Por lo tanto, el estadístico que vamos a utilizar va a tener esta estructura. Recuerden que yo les dije que ahora el estadístico es una función que le vamos a llamar h, que tiene el estimador puntual, que va a ser la media muestral, al parámetro poblacional que quiero estimar, que es mu, y la estructura va a ser una z, como la conocemos habitualmente. A la X barra le resto la media, la divido la desviación estándar y esta función va a tener una distribución normal con media 0 y varianza 1, porque hemos transformado la X barra con una estructura ya conocida por nosotros, que es transformándola en una Z. ¿Sí? Si la población no fuese normal, yo tendría que tener muestras lo suficientemente grandes para poder aplicar el teorema central del límite que estudiamos en estadística 1, y entonces la variable se va a distribuir normal. Por ello es que, si no fuese normal la población, necesito muestras mayores que 30 y esto seguiría siendo normal para este caso en particular. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Voy a decir que la probabilidad de que esta función h se encuentre entre dos valores, como esta es una z, le voy a llamar z y z respectivamente, puedo llamarle z1 y z2, acá le indiqué cuál es la probabilidad acumulada en cada caso, alfa sobre 2 sería esta colita que tengo acá, y 1 menos alfa sobre 2 sería este otro z que acumula todo menos la colita de alfa sobre 2, ¿sí? Z1 y Z2, o z que acumula una probabilidad pequeña y z que acumula la probabilidad pequeña más el área central, ¿sí? Esta función tiene que tener una distribución de probabilidad, ya vimos que la tiene. La segunda condición que me permite despejar mu, por lo tanto, si yo despejo convenientemente, a z de cada uno de los miembros lo multiplico por sigma sobre raíz de n para sacarlo de acá, luego la x barra, ¿sí? Se la voy a restar en todos los miembros para que quede fuera, y ojo que la media me ha quedado con signo negativo cuando yo la despeje, por lo tanto es como que los límites van a cambiar de sentido. Acá voy a tener el z que tiene la probabilidad más grande y acá voy a tener el z que tiene la probabilidad más pequeña. Pero no me interesa que le ponga eso porque yo sé que los z son iguales en valor absoluto. Entonces, en un caso lo resto y en otro caso lo sumo, y entonces voy a encontrar acá un límite más pequeño y acá un límite más grande. Entonces, ¿qué tengo en esta estructura? Que el parámetro que desconozco lo voy a poder estimar con esta fórmula. A la X barra la saco de la muestra, le resto o le sumo, según cuál sea el límite que estoy considerando, un valor que sale de la tabla de la normal que tiene que ver con el nivel de confianza. O sea, ese 1 menos alfa por ciento que yo establezco me va a permitir encontrar este Z. En este caso particular es un 0,95 el valor, ¿sí? Algo le pasa a mi window, ¿sí? Entonces, es 0,95 lo que va a estar en el área central. El 0,05 se va a dividir en una cola y en la otra, 0,025 en cada una. Por lo tanto, esto lo busco en la aplicación o lo busco en Infostat y los Z son los mismos valores en valor absoluto, uno es negativo, el otro es positivo. Entonces, error estándar o desviación estándar es sigma sobre raíz de n y nosotros ya lo conocemos. Pero cuando el error estándar yo lo multiplico por el z, que es el valor que surge del nivel de confianza que hemos establecido, todo este término se llama error de estimación. Por lo tanto, esta es la cuantificación del error que yo les explicaba que necesito hacer. ¿Por qué? Y porque la X barra se aleja de la media. ¿En cuánto se aleja? Y se aleja en un error de estimación. Que acá lo resto y acá lo sumo, por lo tanto, si la media está al medio siempre, aunque no la conozco, para un lado tengo un error de estimación y para el otro lado voy a tener el mismo error de estimación. Lo que pasa es que en un caso lo sumo y en otro caso lo resto para encontrar los límites,
¿sí? Acá me va a dar límites calculados que no van a coincidir con estos dos, menos 1,96 y 1,96, porque son valores de Z. Y acá quiero que presten mucha atención a lo que les voy a decir. El nivel de confianza está expresado en términos de una probabilidad, por eso va de 0 a 1 y nosotros elegimos valores altos. Pero esos son valores de probabilidad, no son valores de Z. Los valores de Z que acumulan una u otra probabilidad, como están indicados acá, son valores que pueden ir de menos infinito a infinito, y son valores de la variable, en este caso 1,96, que no tiene que ver con ese numerito de 0, algo, ¿sí? A veces le ponen a Z igual a 0,95, y eso es un error muy grave, porque una cosa es la probabilidad y otra cosa es la variable que está asociada a esa probabilidad, ¿sí? Entonces, el Z yo lo debo encontrar en función del nivel de confianza que hayamos establecido acá. Esta probabilidad de que la media se encuentre en un límite inferior y en un límite superior es 1 menos alfa. Es ese 0,95 que hemos puesto acá. Cuando tome la muestra y tenga el n, calcule la media muestral con los datos de la muestra. El z sale de la distribución teórica y la sigma la conozco porque estoy en este supuesto, ahí voy a estar en condiciones de encontrar entonces el intervalo de confianza. Esto es como que funciona así. La media mu yo la desconozco. El nivel de confianza lo establezco en 0,95. Si a la media, ¿sí?, en este caso mu, yo le sumo el error de estimación, me da un valor. Si a la media le resto el error de estimación, que es el mismo, en este caso el z, que ya vimos que daba 1,96, por el sigma, que es conocido sobre la raíz de n, encontré un límite inferior y un límite superior. Pero como estoy trabajando con muestra, puede que la media esté acá. Por lo tanto, el límite inferior y el superior estén por acá. Pero tal vez tomo otra muestra y la media está acá. Y el límite inferior y el límite superior está acá. O lo mismo si hago una x3, x barra 3, x barra 4, distintos ejemplos. Entonces, los he puesto a propósito, como si estuvieran a escala, donde el verdadero parámetro que yo desconozco pertenece a este intervalo, y sí, sigo bajando, también pertenece a este intervalo, sí, sigo bajando y también pertenece a este. Ya cuando va a x barra 4, ya no pertenece, fíjense que quedó fuera, y cuando va acá a x barra 5, sí pertenece. Por lo tanto, yo podría hacer acá 100 intervalos de confianza, y en 95 intervalos el valor de mu estaría contenido. Pero hay un 5%, acá fue este el ejemplo, un 5% de intervalos que no contienen el verdadero valor del parámetro. Y esa es la interpretación que vamos a hacer. Es decir, no conozco el parámetro poblacional, voy a seleccionar una muestra aleatoria y representativa, voy a ver qué elementos tengo en esa muestra, qué nivel de confianza yo quiero establecer, y voy a construir este intervalo de confianza, o tal vez este intervalo, o tal vez este, o este, o este. De todos los que podría construir, eso depende de cada muestra, yo voy a tener un porcentaje importante de intervalos que lo va a contener el parámetro. ¿Cuánto? Y el 1 menos alfa por ciento. Para este caso, el 95%. Y voy a tener un riesgo del 5%, en este caso, de intervalos que no contienen el valor del parámetro. Ahora, en la práctica, uno no hace esto, no saca una muestra, otra muestra, otra muestra, otra y otra y otra. No, saca una sola. Por eso es que confía en que el intervalo que define con esa única muestra que ha seleccionado va a contener en un 95% el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Este es el alfa, el que no lo contiene. Vamos al segundo caso. El segundo caso va a trabajar también con un intervalo de confianza para la media de una población, pero... Profe, Sí. una consulta. ¿Cómo sé yo el nivel de confianza que le quiero poner? ¿Eso es subjetivo? Es un valor arbitrario entre 0,90 y el 0,99 que vos vas a establecer. Pero en esos casos ¿no sería siempre mejor poner el 0,99 para que esté lo más cercano posible? Mientras más grande es el nivel de confianza, vos te vas haciendo cada vez más amplio este intervalo.
porque el Z va a estar más acá a la izquierda o más acá a la derecha, o sea, acá le pone 0,99. ¿Sí? Entonces, mayor nivel de confianza es menos precisión, es un intervalo mucho más amplio para contener el parámetro. Mientras más amplio sea, menos precisión. O sea, ganas en confianza, pero perdes en precisión. Entonces, uno trata de buscar una especie de punto intermedio donde tenga una confianza alta, pero también tengo una precisión, digamos, adecuada. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no siempre el 0,95? Y no, es un porcentaje alto, por eso decimos del 90 al 99 o el 99,5. De ahí en más yo puedo fijar el 90 o el 95 y puedo trabajar con ese valor que lo vamos a establecer nosotros, ¿sí? No es bueno llegar a 1 o estar lo más cerca de 1 porque es menos preciso. Tampoco es tan bueno que el intervalo sea muy pequeño porque eso, si bien le va a dar más precisión, tengo más alto el riesgo de equivocarme. Si acá tuviera 0,90, yo acá tendría el 10% de equivocarme. 10% es mucho más grande que el 5 o que el 1. ¿Sí? Entonces están todas las cuestiones o las condiciones relacionadas. Gano en una cosa, pierdo en otra. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿podría repetir en tipo el intervalo del nivel de confianza? ¿Qué valores asume? Entre 0,90 y 0,99 o 0,995. Lo vamos a establecer nosotros. O sea, quien está haciendo la estimación. ¿Sí? Sí, gracias. Vamos al segundo caso. Acá la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? De nuevo, la población es normal, ¿sí? La variable se distribuye en la población como una normal, nada más que la varianza es desconocida. Nosotros vimos en la unidad 1, y aquel que no estuvo en la primera clase, mírelo en el material, que en la función h, cuando la varianza es reemplazada, en este caso la desviación estándar poblacional es reemplazada por la desviación estándar muestral, esa transformación, digamos, de la variable x barra tiene una distribución t de student con n-1 grados de libertad. ¿Sí? Cuando definimos la t, la chi y la f, dijimos que son tres transformaciones de una variable x con distribución normal que al sufrir algunos cambios, transformar es sumarle algo, restarle algo, dividirlo, ponerle un exponente, etcétera, cambia la distribución de probabilidad. Se hacen asimétricas, o si son simétricas, son más bajas o más chatas, y entonces ya decimos que no se distribuye normal. Este es el caso particular de este ejemplo, donde al desconocer la varianza, ¿sí?, poblacional, yo la estimo con la varianza muestra. Por eso es que acá, que necesito desviación estándar, aparece la S. Se distribuye T y los grados de libertad van a estar dados por la cantidad de observaciones linealmente independientes. Por eso está el N. Y en este caso se pierde 1 porque lo que nosotros estamos haciendo para calcular esta desviación estándar muestral es dividiendo por n-1, ¿sí? Porque la mu es desconocida en la fórmula de la varianza. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La voy a estimar con la x barra. Y habíamos dicho que cuando yo tengo n observaciones y a esas n observaciones las necesito para calcular alguna media muestral o una desviación estándar muestral o algo, por cada uno de estos cálculos que yo hago, de estos estadísticos, pierdo un grado de libertad, ¿sí? Entonces la explicación acá es que esta S se calcula haciendo la suma de los desvíos entre la x sub i menos la x barra al cuadrado sobre n-1, ¿sí? Entonces x barra estimada con los datos de la x me hace que a mi n le quite un grado de libertad. ¿Mm? Si la muestra es buena, Profe, entonces la desviación estándar muestral sí, siempre va a ser -1, n-1. siempre. Ahora en estadística 2, siempre. Porque si la divido por n-1, la desviación estándar muestral va a ser un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional. Sí, Si la entonces, divido por n, no. ¿Sí? entonces, si es poblacional es n y si es muestral es n-1. En el cálculo sí. Si es Ah, poblacional, la n mayúscula. sí, Bien. gracias.
Entonces se distribuye T con n menos 1 grado de libertad. A medida que la muestra se va haciendo lo suficientemente grande, va a ser igual, se va a aproximar a la normal y van a ver que los resultados son parecidos, pero nosotros siempre vamos a aplicar que de base, por definición, se distribuye T, ¿sí? Si la muestra viene de una población no normal, yo tengo algunas soluciones para poder aplicar esta función o esta con distribución normal. Una es transformar la variable original, que a veces se hace más difícil, transformarla en hacerle otra operación a la variable, o bien, que es la segunda alternativa, que es mejor, es tomar muestras muy grandes tales como mayores a 100. Si yo tomo una muestra grande, de 100 o más, o mayor que 100, voy a tener que la desviación estándar de la muestra, que es esta S que tengo por acá, es un estimador consistente para la sigma. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos dicho que una de las propiedades de los buenos estimadores era la propiedad de la consistencia. Y esa es una propiedad que se verificaba cuando yo tenía muestras lo suficientemente grandes. Quiere decir que cuando la muestra es lo suficientemente grande, tan grande hipotéticamente como la población, el estimador que calculemos va a ser igual al parámetro, o va a servir para estimar bastante certeramente al parámetro. Entonces, en una muestra grande, la desviación estándar muestral es un buen estimador consistente para la sigma poblacional. Si eso sucede, es como si la sigma se conociera. Y si la sigma se conoce, entonces utilizo el z, el que tiene distribución normal, que usamos acá. ¿Sí? Después vamos a hacer como un resumen de las posibilidades. Entonces, en principio, el intervalo, fíjense que tiene la misma estructura. Esta función h está acá ahora, donde la sigma se reemplazó por s, un límite inferior y un límite superior. Acá no salen de la tabla, de la normal o de la búsqueda de z, sino que acá hay que buscar los t que correspondan, ¿sí? Esta probabilidad de que este estadístico esté entre estos dos valores es el nivel de confianza que hemos establecido, y despejando convenientemente mu, pasando a los otros miembros, los otros elementos, queda una estructura muy parecida a la que vimos antes. Antes vimos x barra menos z por sigma sobre raíz de n. X barra más z por sigma sobre raíz de n. Acá la sigma está reemplazada por s y el z está reemplazado por la t, que es la distribución que tenemos ahora. Por lo tanto, nosotros el t es simétrico. Vimos que es una distribución simétrica. Es el mismo valor en valor absoluto, nada más que en un caso será el negativo y en el otro caso será el positivo. Y de esa manera voy a estimar el parámetro con un intervalo de confianza. Hasta ahora todo lo que yo les he contado es considerando que tengo un muestreo con reemplazo o que tengo población infinita. Pero si el muestreo fuese sin reemplazo o sin reposición, o la población fuese finita, yo voy a tener como dato el n grande. Voy a tener el tamaño de la población. Y ya habíamos conocido de estadística 1 este factor de corrección para poblaciones finitas, que lo que hace justamente es trabajar sobre la varianza, tratar de que no quede sobreestimada, ¿sí? Corregirla de alguna manera. Entonces, si fuese esa la situación, fíjense que el intervalo de confianza, este es el caso general, con sigma conocido y con z, con la normal, lo único que hemos cambiado es que a la varianza, o en este caso desviación estándar, la multiplicamos por la raíz cuadrada, porque es desviación estándar de ese factor de corrección. Lo mismo que le hago acá a la desviación estándar, se lo hago acá. Este es el único cambio que va a tener si yo trabajara con este muestreo. Es como que corrijo la desviación estándar de la x barra. La corrijo a través de la aplicación de este factor. Cuando lo estudiamos el año pasado para la hipergeométrica, no sé si se acuerdan, habíamos dicho que, analizándolo, si yo tenía acá una muestra n que fuese muy chiquitita, cercana a 1, esto se simplificaría, digamos, sería 1, no me afecta en nada. Si tengo una muestra muy grande que se acerca al n grande, el numerador daría 0, por lo tanto 0 sobre lo que sea va a ser 0, o sea que
variabilidad no voy a tener, porque estamos hablando de que estoy trabajando con toda la población. Pero cuando el n es, digamos, más de un 5% del n grande, este numerador va a ser más chico que este denominador, por lo tanto esta proporción me puede dar el 20%, el 80%, el 50%, o sea que la desviación estándar se va a ver disminuida cuando yo aplico este factor de corrección. Por eso decimos que el sobreajuste que puede tener se achica o se baja si uno aplica el factor de corrección, y por eso en muestras de este tipo, de sin reemplazo, uno debe afectarle a la desviación estándar este factor de corrección. En raíz cuadrada porque estoy trabajando con la desviación estándar, ¿sí? Todo esto es ahora la desviación estándar. Todo esto, sí. Profe, disculpe, el error de estimación va desde z hasta el menor igual, ¿verdad? Sí, hasta el menor igual. Perfecto. Sí, exacto. Esto está como corrido. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Y acá hubiéramos marcado igual. El error estándar acá, y desde el z en adelante tenemos el error de estimación. Bien. Vamos a hacer una especie de cuadrito con la síntesis de los casos que hemos visto, ¿no? Dijimos varianza conocida y varianza desconocida son las principales, como dos casos para la media muestra. Pero a su vez estuvimos mencionando que la variable se puede distribuir normal o no. Puede que sea una distribución no normal o desconocida, ¿sí? Si fuese normal, me voy a quedar en esta primera fila. La varianza conocida, esta es la función h y esta es su distribución de probabilidad. No es otra cosa más que una z para x barra, donde la desviación estándar poblacional es conocida. Si es desconocida, la reemplazamos a la sigma por la s, y esto ya deja de ser normal y pasa a ser t con n-1 grados de libertad. No me importa el tamaño de la muestra, cualquiera, sea chiquito, sea mediano, sea grande. Estas van a ser las funciones para esa situación. Si la población no es normal, o es asimétrico, tiene un comportamiento diferente, acá sí me interesa el n. Y entonces tengo varianza conocida o varianza desconocida. Si la varianza es conocida, puedo aplicar teorema central del límite. Si ustedes se acuerdan, el teorema central del límite decía, sea x1, x2, etcétera, xn, variables aleatorias independientes de la misma distribución, con media muy varianza sigma cuadrado, o sea, varianza conocida, entonces se definía una variable suma o una x barra o una la que sea, y a medida que el n sea grande, la distribución era normal. Fíjense, este estadístico y este son iguales, pero la justificación teórica es distinta. Acá no importa el tamaño de muestra, acá necesito muestras grandes, tan grandes como 30 o más, y algunos dirán 30 o más directamente, ¿sí? ¿De acuerdo hasta acá? ¿Qué pasa si n es menor que 30? Y bueno, lo único que puedo usar de lo que conocemos es buscar cotas de probabilidad con la desigualdad de Chebyshев, ¿sí? Que van a ser situaciones que no vamos a hacer esta vez, no vamos a aplicar casi Chebyshев, porque ya lo aprendimos en estadística 1 y me interesa trabajar con una muestra adecuada, probabilística, y si tiene que ser un poco más grande, que sea un poco más grande. ¿Qué pasa si la población no es normal y la varianza es desconocida? Acá dijimos que necesito una muestra mucho más grande, 100 o más, para que por la propiedad de la consistencia de la desviación estándar muestral, yo pueda decir que este estadístico se distribuye normal. Fíjense, este es el mismo que tengo acá, pero se distribuye normal. No es el que tengo acá, porque el que tengo acá tenía sigma conocida, en cambio acá yo no tengo sigma conocida. Entonces, la misma función h que tengo acá, nada más que se distribuye normal, porque con una muestra tan grande, la S es un muy buen estimador consistente de la sigma, y eso significa, o quiere decir de alguna manera, que es como si a la sigma la conociéramos. No la conozco, por eso pongo S, pero es como si la conociera. Por eso esta función se va a distribuir normal. ¿Estamos? ¿Se entendió un poco esto? Sí, profe. Muy bien. Bien, vamos a ver un ejemplito para que nos quede un poco más claro qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
¿no? Dice acá un proceso de fabricación en condiciones normales, produce componentes cuya resistencia se distribuye normal. Ahí está la variable en la población, es resistencia, se distribuye normal. Por lo tanto, la media de la resistencia también se va a distribuir normal porque se aplica el teorema de poblaciones normales. La media es desconocida, porque justamente es lo que voy a tratar de estimar. Pero se conoce o se sabe que la desviación estándar poblacional es de 0,38 kilos. Para estimar la verdadera media poblacional, se toma una muestra de 5 unidades y se mide su resistencia, obteniéndose las siguientes realizaciones. 1, 2, 3, 4, 5, tamaño de muestra 5. Esta es la resistencia de cada una de esas realizaciones o de esas mediciones que se hizo. Trabaje con un nivel de confianza del 95%, es lo que vamos a establecer nosotros. Si no tuviese este dato y ustedes tengan que resolver un ejercicio, me ponen en un costado y dice, trabajé con el 95, trabajé con el 90, trabajé con el que sea. ¿Sí? Bien. Entonces, yo necesito, para calcular el intervalo de confianza, si hago memoria en la función h, x barra, tengo 5 datos, sumo estos 5, divido 5, la x barra la tengo. La función h decía menos mu, es lo que desconozco y lo que he despejado, digamos. ¿Sí? ¿Me preguntan algo? ¿No? Y voy a dividir sobre la sigma, la conozco, que es 0,38, sobre la raíz de n, que es la raíz de 5. O sea, los datos los voy a ir teniendo. ¿Sí? Entonces, la población es normal. Ya me lo dio como dato que la población es normal. Este dibujito, que se los voy a contar ahora de qué se trata, porque lo vamos a empezar a utilizar mucho, sería una herramienta gráfica para probar la normalidad. Vieron que muchas de estas pruebas van a decir, se supone que es normal, la variable se distribuye normal. Bueno, pero eso de que se supone que se distribuye, yo lo tengo que justificar estadísticamente. Una es a través de este gráfico que se llama QQ-plot. La Q de queso, porque en las traducciones en inglés, cuantiles se escribe con esa Q. 2Q, porque tengo cuantiles acá y cuantiles acá. Q-Q, plot. Plot de gráfico en inglés. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, porque son estas 5 mediciones que tengo acá. Esta es una línea que simula ser una línea que divide al diagrama al gráfico, en dos partes iguales, o sea, es una línea de 45 grados, y si las observaciones se ubican sobre la línea o lo más cercano posible a la línea, yo digo que tienen un comportamiento normal, o que la variable se distribuye normal. ¿Sí? Con 5 datos es como que es solo para mostrarles la herramienta. Tiene sentido cuando yo tengo muchos datos. Puede que esté todo cerquita acá, supongamos 100 puntitos, van acá, vienen por acá, vienen por acá, vienen, cerquita, sobre, abajo, arriba, cerquita, es normal. Ahora, si tengo una nube de puntos que se va por acá y luego va haciendo como una S y se van alejando, voy a tener un grupo de puntos más acá y un grupo de puntos más acá, eso gráficamente ya voy a observar que no está sobre la línea de 45 y entonces no se va a verificar la normalidad. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Si el nivel de confianza es 95%, yo voy a necesitar dos valores de Z, ¿sí? Para el intervalo de confianza, siempre dos valores de la distribución teórica de probabilidad, donde yo deje al medio el 0,95. Eso es lo que tiene esta salida de InfoStat, es el 1,96 si redondeo. Acá se acumula 0,975 y será el negativo cuando acumule 0,025. O sea, tengo el Z con el nivel de confianza, verifico la normalidad. Esto no hace falta porque ya dice el enunciado que es normal. Si no dijera nada, bueno, lo verificamos y entonces aplico las fórmulas que vimos, que están en las diapositivas anteriores. X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Entonces, X barra es el promedio de estos 5, dio 15,6. Más y menos, ¿sí? Porque uno es el límite inferior y otro es el límite superior. El Z es el 1,96 por la desviación estándar poblacional, 0,38, sobre la raíz de 5, que es la raíz de n, hago la cuenta y a 15,6 le resto el error de estimación y me da 15,27,
y a 15,6 le sumo el error de estimación, me da 15,93. Y yo voy a concluir diciendo, con una confianza del 95%, el intervalo que está comprendido entre 15,27 y 15,93 contiene el verdadero valor del parámetro, o sea, el verdadero valor de la resistencia promedio poblacional. Esa es la manera correcta. Si yo digo, con una probabilidad del 95%, el intervalo comprendido entre esto y esto contiene, está mal, porque el hecho de ya ser 15,27 y no otro valor, y 15,93 y no otro valor, ya no hablo de probabilidad. La probabilidad la uso si tengo la X, la Y, en lo que estoy diciendo. Acá yo ya he tomado la muestra, he hecho los cálculos, hablo de confianza, ¿sí? Es la confianza del 95%. Esos límites contienen al parámetro porque son estimados con la muestra. Si tomo otra muestra, los límites podrían estar más corridos para acá o más corridos por acá. Por eso los límites lo contienen. También está mal decir, el parámetro cae en el intervalo o el parámetro pertenece al intervalo, porque da idea de que el parámetro puede cambiar. Y el parámetro es fijo, es único, es constante. El parámetro está. Lo que pasa es que yo no sé cuánto vale. Entonces el intervalo, el que lo contiene, no el parámetro, el que cae dentro del intervalo. Parecen sutilezas, pero es la manera correcta de interpretar un intervalo de confianza. Profe, Sí. en el chat preguntan por qué usó la probabilidad 0,975 y no 0,95. El 0,95 está al medio. Vamos al dibujito. Acá, por ejemplo. El 0,95 está al medio. Este valor no acumula 0,95. Acumula 0,95 más una cola. Entonces 0,975. Y este sería el mismo negativo o el que acumula el 0,025. ¿Sí? Ojo con eso. Nunca voy a buscar la acumulada al nivel de confianza, porque el nivel de confianza es una probabilidad central que me permite encontrar los dos valores de z, los que corresponden a cada límite, dado que estoy armando un intervalo. ¿Sí? Dicen en el chat, ¿se entendió? Por eso es 0,975. Si yo hubiera tenido un nivel de confianza del 99%, yo acá tengo que buscar el 0,995. Le tengo que agregar la cola izquierda para buscar el positivo, o buscar el acumulado a la cola izquierda, que en ese caso sería 0,025. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, dice, considere que no se conoce la varianza poblacional. Ese 0,38 que teníamos del ejemplo ahora no está, no existe en esta variante. Y tenemos que hacer lo mismo, estimar por intervalo con una determinada confianza. O sea, lo único que cambia acá es ver qué sucede si la varianza poblacional no se conoce. Pero la población sigue siendo normal, la muestra sigue siendo de tamaño 5, las observaciones son las mismas, ¿sí? Y el 95% sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ahora voy a tener que buscar los valores de la T, porque ese estadístico tiene distribución T de Student. Como el 0,95 está al medio, acá también busco el 0,975. Al 0,95 le sumo una cola y ese es el valor que me va a dar. Y si acumulara 0,025 sería menos el valor que está acá. Este número es 2.776 más o menos según el valor que yo esté buscando. Sería esto. Acá al medio sombreado está el 0,95. De este lado acumuló la mitad del 0,05 que forma las colas, 0,025. Y el que encuentro acá, lo encuentro acumulando al 0,025 más el 0,95. Por eso está 0,975. Una T. ¿Con cuántos grados de libertad? Y yo ya sé, por esta fórmula, que es N5 menos 1 grado de libertad, o sea, 4. Entonces, cuando lo voy a buscar acá, en B corta le pongo 4 grados de libertad. Y este es el valor que hemos encontrado. ¿Sí? Yo puedo hacer las cuentas como hice recién. Ya tengo la X barra. Es la misma de antes. Ahora tengo que calcular el S,
Lo calculo con los 5 datos que tengo, porque el S es desviación estándar muestral. Lo calculo. Necesito el T. El T lo tengo acá, lo he buscado. Y la raíz de n es la raíz de 5. O sea, puedo hacer las cuentas. Pero si no quiero hacer las cuentas, puedo buscar en Infostat, que solamente me hace la estimación por intervalos para la media con la variable desconocida. Y se llama, en el veno estadístico, inferencia basada en una muestra, intervalo de confianza. Elijo la media, le pongo el nivel de confianza, me queda por defecto esta estimación paramétrica porque es la única que nosotros vamos a estudiar. Bilateral también queda marcado por defecto porque estoy considerando dos valores, ¿sí? Y acepto y me va a dar esta salida. Me dice que me está calculando un intervalo de confianza, que es bilateral, que es paramétrica, la variable se llama resistencia, el parámetro que voy a estimar se llama media, la estimación es el estimador puntual. En esta diapositiva, cuando nosotros calculamos, nos había dado 15,6. Bueno, acá me lo va a dar 15,6 o 60. El error estándar, que es la desviación estándar sobre la raíz de n, en este caso va a ser S sobre la raíz de n, el n, que es 5, y acá están los cálculos. 14,41 y 16,79. O sea que voy a decir que con un 95% de confianza, el intervalo que va entre 14,41 y 16,79 contiene la verdadera resistencia o el verdadero parámetro cuando estoy en el caso de desconocer la varianza poblacional. Profe, Sí. el E.E entonces es error estándar, no error de estimación. O sea, si No, el error estándar es la desviación estándar. Este EE es error estándar. Lo que me da el info siempre son los errores estándar. Al error de estimación yo lo puedo calcular, como lo calculé acá. Acá el resultado de todo esto es mi error de estimación. Para este caso de la T sería el valor que me dio de la T, que se acuerdan que era 2.7 y algo más, el valor de la S, ¿sí? Sobre raíz de 5, o directamente todo esto es lo que Infostat me da acá. 0,43. Entonces, si yo quiero hacer los cálculos manuales, es la X barra 15,60 más o menos el valor del T, 2,776, por el error estándar. En este error estándar yo tengo la S sobre la raíz de n ya calculada, 0,43. Y ese cálculo me va a reproducir los límites que tenemos acá. Por eso es que lo hacemos al cálculo en algunos ejercicios para que sepamos cuando lo hacemos con el software qué es lo que el software hizo, lo mismo que hicimos nosotros. Infostat no hace intervalos de confianza cuando la varianza es conocida, o sea, con la normal, no lo hace. Y no lo hace porque es general y siempre sucede, o casi siempre, que la varianza sea desconocida, por eso hace con la T. ¿Sí? No obstante eso, si hubiese un caso en que estuviera, es normal y tenemos que saber conceptualmente que es normal y cómo lo tendríamos que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Estos son los únicos dos casos, digamos, que vamos a tener para la media, calcularlo con normal o calcularlo con T, nada más que hay que tener en cuenta en algunas situaciones, cuando la población no es normal, tener muestras bastante grandes para usarla la normal, ¿sí? Que son los casos que vimos en ese cuadrito resumen, que estaban como en la segunda fila, donde requerimos los tamaños de muestras grandes. Vamos al segundo parámetro que podría yo estimar. En este caso, la proporción de una población. Acá cambiamos un poco el chip de nuestra cabeza, porque para que admita media y admita varianza tiene que ser numérica, discreta, continua, yo tengo que poder sumar, calcular las diferencias, etc. En la proporción, la población es dicotómica, tiene o no tiene una característica. Y el estimador, primero el parámetro poblacional va a ser la proporción de éxitos en la población. ¿Sí? Y ese parámetro poblacional puede ser la P mayúscula o la P sin sombrero, donde tengo la cantidad de éxitos en la población sobre el tamaño de la población. Esto es lo que habitualmente desconozco. Lo voy a estimar. El estimador puntual de esa P es una P sombrerito donde yo divido las mismas cosas, pero de la muestra.
o sea, la cantidad de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? Esta es. Entonces, acá no hablo de normalidad porque yo ya sé que la variable X es binomial, es tener o no tener una característica, si es con reposición o población infinita. La X podría ser hipergeométrica en el otro caso. Nosotros vamos a trabajar siempre con una binomial. Entonces, si la X es binomial, tiene a N, que es la cantidad de pruebas, y a P, que es la proporción de éxito, como características, y con esas puedo encontrar la esperanza y la varianza. Esto lo estudiamos en estadística 1 cuando vimos la binomia. El estadístico que yo voy a utilizar va a depender del tamaño de la muestra. Cuando las muestras son pequeñas, yo utilizo la binomial o bien la hipergeométrica. Y entonces existen unos intervalos, digamos, se llaman cinturones de confianza que uno podría utilizar. Es un método gráfico donde busca el límite inferior y el límite superior cuando la muestra es pequeña y la proporción va entre determinados valores. Nosotros eso no lo vamos a utilizar porque primero que todo lo que hagamos con un método gráfico es como que es bastante impreciso, depende de la escala, del tamaño del gráfico y demás. Por lo tanto, vamos a tratar de no tener nunca muestras pequeñas, ¿sí? Como no es demasiado práctico eso, para hacer buenas estimaciones siempre vamos a tratar de tener muestras lo suficientemente grandes. Tan grandes que si al n lo multiplico por p o al n lo multiplico por el 1 menos p, me den magnitudes o valores superiores a 5. Que eso también lo vimos en estadística 1. Entonces, en ese sentido, yo voy a decir o voy a aplicar para la proporción la normal, para lo cual la función h del estimador y del parámetro que voy a utilizar ahora va a tener la estructura de una z de esta forma. Estimador puntual, que es la proporción muestral, menos el parámetro poblacional que desconozco, que es la proporción poblacional, sobre el error estándar, que es la raíz de p por 1 menos p sobre n. Esto que tiene forma de z se distribuye normal y es el único caso que vamos a estudiar. Es decir, a pesar de que la X o la P son binomiales o pueden ser hipergeométricas, vamos a tomar muestras lo suficientemente grandes. ¿Cuán grandes? Que se cumpla con esta condición, ¿sí? De que n por P y n por 1 menos P o n por Q sean magnitudes mayores o iguales al sumo a 5. Y de esa forma trabajo solo con la norma, ¿sí? Cuando uno quiere estimar la proporción, por ejemplo, de individuos que piensan de determinada manera o que elegirían un candidato, ya que estamos en épocas electorales, un determinado candidato, para poder inferir a la población, yo no puedo hacer esto a 10 personas o a 20 personas. Necesito hacérsela a muchas, un N grande. En algunas ciudades grandes, ese N tiene que ser de 400 o más, por ejemplo. Son evidencia empírica, o sea, de la prueba se ha visto, demostrado que con 400 casos yo puedo decir cuál es el candidato que va a ganar en la provincia de Córdoba en la próxima elección. Y si no gana ese, es porque está bastante cerca del que sigue. Como estoy trabajando con una muestra, entonces ahí yo tengo algún errorcito, digamos, de estimación que justamente sucede y que lo puedo cometer por trabajar con muestras y no poder disponer de los datos de la población. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que para la proporción, yo acá puse el ejemplo de la proporción de gente que elegiría un candidato, pero podría ser la proporción de gente que esté a favor del aborto o que no esté a favor del aborto, la proporción de gente que hace reciclado de la basura en su casa con la que no lo hace. Entonces yo podría definir tiene o no tiene una determinada característica y en función de eso trabajar con muestras grandes para poder aplicar la distribución normal en esta función H, ¿sí? Que va a ser como el único caso que vamos a tener. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Ahora les voy a mostrar algo acá. Vieron que la función H cumplía como con dos características. Uno, que tuviera una distribución de probabilidad conocida, de estas teóricas que nosotros hemos aprendido, y la otra, que yo pudiera despejar P para poder hacer la estimación por intervalo. Pero resulta que la P no está solo acá. Está acá, está acá y está acá. Porque esta es la desviación estándar, y la desviación estándar, digamos, de la población está formada por P y por Q o 1 menos P. ¿Sí?
Entonces yo tendría que despejar estas 3P y esto haría que fuese bastante engorroso el despeje y la demostración para llegar a estimar por intervalos, ¿sí? Entonces acá vamos a también utilizar una regla práctica que nace de alguna manera de la evidencia empírica, que si yo estimo puntualmente a las P que están en la desviación estándar o en el error estándar, voy a poder despejar como si hubiese una única P, que es la proporción que está en este numerador, y la estimación por intervalo sería correcta, estaría bien, estaría cerquita de lo que me daría si yo hubiese hecho ese despeje bastante complejo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a despejar solamente la P del numerador, ¿sí? La otra P hago de cuenta que las voy a estimar con los datos de la muestra. Entonces, si yo esta P la despejo, me quedan las P muestrales menos y más el error de estimación, que está formado por el Z, que incluye el nivel de confianza, y por el error estándar. Este error estándar es el que reemplazo por las P sombreritos, y entonces esta es la estructura del intervalo. Acá tengo el límite inferior y acá tengo el límite superior. El error estándar incluye solo esta raíz de la varianza y el error de estimación desde Z y el error estándar, ambas cosas, ¿sí? Les uso y les hago en muchas, cuando se puede ver así como bastante intuitivamente, y en vez de desviación estándar les llamo error estándar, porque es muy común y los software así lo reportan, para que no se confundan de porque se llamó error estándar es lo mismo que el error de estimación. No, el error estándar es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de una varianza. En cambio, el error de estimación abarca la dispersión que da el error estándar más el nivel de confianza que hemos establecido para hacer la estimación. Profe, una pregunta. Recién dijo que la P de la muestra, digamos, la íbamos a estimar, pero no es que ya sabemos, ya tenemos el dato, o sea, ahí en la fórmula aparece como la P de la... ¿De No, cuál? creo que me confundí. Me confundí eso de las P que explicó recién. Las P. Sí, yo tendría que despejar en esta fórmula a P, pero no esta P, a todas las P, porque esta es la misma P que esta y que esta. ¿Sí? Eso es lo que yo digo, que no hace falta que lo hagamos, porque si estimamos la P del error estándar por su estimador puntual, que es la proporción en la muestra, podemos despejar el parámetro que queremos estimar y vamos a encontrar estimaciones bastante parecidas o ciertas que si hubiéramos hecho el despeje de la P de una manera bastante más compleja. Por eso es que no voy a despejar todas las P, sino que a estas del error estándar, solamente a estas, las reemplazo por la P sombrero. Pero esta que estaba en el numerador es la que despejo, es la que voy a estimar por intervalos, porque yo necesito estimar la proporción de la población. ¿Se entiende? Es como que use un concepto. Yo puedo estimar en el error estándar estas P con estos estimadores puntuales y voy a encontrar que este error estándar, ¿sí?, es muy similar, tengo muestras grandes, es consistente, estima bien al error estándar poblacional. Sí, profe, entendí, me había confundido con la muestra de la población. Gracias. Bien. Entonces, también tengo la misma aclaración acá, cuando el muestreo es sin reemplazo, la población es finita. Ahora, la desviación estándar, que es esta, o toda la raíz de este cociente, le afecto la raíz cuadrada del factor de corrección si estuviese en una situación de este tipo. Es el único cambio que le vamos a hacer si conocemos el tamaño de la población es finita, o en el enunciado si nos está indicando que es sin reemplazo, para lo cual el n grande se tiene que conocer. Si no lo conocemos, no podemos aplicar el factor de corrección porque no lo tenemos. Entonces, es porque estamos trabajando con población infinita o con reposición. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en una muestra de 400 votantes, la distribución de la intención de voto es
tengo 4 candidatos, he medido que al candidato A lo va a votar 160 personas, al B 130 votantes, al C 70, al D 40, y estos van a ser datos de la muestra de 400. Entonces, ¿cuál es la proporción de que se elija el candidato A en la muestra? Será 160 sobre 400. ¿Cuál es la proporción de que elijan el B? Será 170 sobre 400, y así sucesivamente. El problema me dice que estime la proporción poblacional de votos del candidato A. Entonces, dicotomizo, ¿no? La población. Candidato A versus no votar al candidato A. No votar al candidato B es votar al A, perdón, es votar el B, el C o el D. Y le pongo el nivel de confianza que a mí me parece que tengo que estar. En la misma salida de pantalla que teníamos antes, que vuelvo un ratito así se las muestro, yo acá puedo elegir la proporción, ¿ven? Si quisiera hacer una estimación por intervalos de la proporción. Elijo acá haciendo un clic la proporción y encuentro esta salidita que tienen acá. ¿Sí? Dice, la variable es candidato, porque así le hemos llamado, el parámetro es proporción, ¿sí? El éxito es porque el candidato A yo le debo haber puesto un 1, acá 2, 3 y 4, entonces la proporción es de que sea menor o igual a 1, solo el A, este es el éxito, que es votar el candidato A. Todos los otros serían no éxitos. Esto es una opción que me da InfoStat, porque en una de esas el éxito yo lo tengo acá como en un código que no sea el 1, que sea 3. Entonces digo que la proporción es que sea el candidato elegido exactamente igual a 3. O mayor que 3, si quiero que sea el 4 y etcétera. La estimación será hacer 160 sobre 400, ¿sí? El error estándar será la raíz de P por 1 menos P sobre N, siendo el P el estimado con los datos de la muestra. El N es 400 y los límites se calculan haciendo esta fórmula. ¿Sí? Acá tengo el 0,40 creo que dio, menos o más el Z que corresponde al 0,95, que es 1,96, o van a ver que el 1,96 va a ser muy usado, y acá la raíz del P si daba 0,40 por 0,60 sobre 400, todo eso raíz cuadrada, y las cuentas son lo que tengo acá. Voy a decir que con una confianza del 95%, el intervalo que va entre 0,35 y 0,45 contiene el verdadero valor del parámetro. O sea que entre el 35 y el 45% se contiene la proporción de votantes por el candidato A. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Les pregunto, ¿cuál sería el error de estimación acá? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Cuál va a ser el error de estimación? Vieron que en la fórmula acá está el error de estimación, que me da el info, por el Z. Entonces acá sería el error de estimación, que es este, por el Z que tenemos, 1,96. Ese sería el error de estimación en valor absoluto. Si acá yo tengo la P sombrero, y acá tengo el límite inferior y el límite superior, si yo le resto a cualquiera de los, porque lo voy a pensar siempre en valor absoluto, cualquiera de estos dos límites le resto la P sombrero, también es el error de estimación. En valor absoluto es el 0,05. Es la diferencia entre esto y 0,40 o entre este y 0,40, es la misma. En valor absoluto, 0,05 es el error de estimación. ¿Sí? Si lo hubiéramos mirado con las medias, a ver dónde estaba la salidita que tuvimos con la media, acá, el error de estimación va a ser la diferencia entre cada uno de estos límites y 15,6. ¿Sí? En este caso, el error de estimación va a ser 1 y un poquito más. ¿Sí? En valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, el error de estimación yo lo puedo cuantificar y calcular en función de los límites que ya están calculados y del estimador puntual que estemos considerando según el parámetro que queremos estimar. ¿Puede repetir, profe? O sea, es la diferencia de los dos límites. No, de cada límite con el estimador puntual.
0,40 menos 0,35 o 0,40 menos 0,45. Coinciden los dos en valor absoluto. ¿Sí? Sí. Bien. El tercer y último caso que vamos a ver de intervalo de confianza es el de la varianza de una población. No creo que lleguemos a más, pero vamos a tratar de llegar a este. Acá el estadístico cambia bastante. La función H va a tener a la varianza muestral como estimador puntual y a la varianza poblacional como parámetro a estimar. La varianza muestral, hemos dicho que de ahora en más está dividido por n-1, y habíamos visto en el capítulo 1 que cuando hacemos la transformación de una variable normal con ciertas características, podíamos encontrar una variable con distribución chi cuadrado. Y esta estructura era uno de los casos particulares para poder encontrar variables con distribución chi cuadrado, donde justamente lo que tiene son varianzas. O sea, n-1, que es el denominador que tiene la varianza, donde me está indicando que pierdo un grado de libertad. Este n-1 es el n-1 que voy a tener acá, la varianza muestral y la varianza poblacional, ¿sí? Esta es mi variable, mi función h para este caso. No es una z, no tiene la estructura de una z, que también es parecida a la estructura de una t, porque es tan simétrica como la normal, y entonces eran parecidas a algo que ya conocíamos. Acá la función es diferente, ¿sí? Uno podría partir del cociente de una varianza muestral, eso lo vimos en el capítulo 1, cuando lo revisen y se pongan a estudiarlo, ahí lo van a encontrar, y esta es una de las tantas posibles funciones h, pero es la que se va a aplicar en este caso. Como dijimos que la chi cuadrado no es simétrica, es simétrica derecha, y como es un valor que tiene cuadrados en su conformación, nunca es negativa, su rango de variación va de 0 a infinito, ¿sí? No voy a tener un valor negativo ni un valor positivo, ¿sí? Entonces voy a tener acá que esta función h va a estar entre dos valores chi cuadrado, ambos tienen los mismos grados de libertad, n-1, nada más que este acumula una probabilidad pequeña, que es el de una cola, y esta acumula la probabilidad de 1 menos, ¿sí? Es la cola, digamos, derecha. Siempre, si tengo 90 en el centro, tengo 0,05 y 0,05 en cada cola para que sumen el 0,10. Si tengo 0,95 en el centro, tener 0,025 y 0,025 en cada uno de los extremos, ¿sí? Algebraicamente, la condición es que yo despeje varianza poblacional, porque es esto lo que quiero estimar. Entonces, para despejar esta varianza poblacional, yo podría buscar los tres recíprocos, o sea, como que quien los da vuelta, esto que está como denominador ahora va como numerador, esto quedaría 1 sobre cada uno de estos chi cuadrados, y las desigualdades van a cambiar de sentido. Por lo tanto, la chi cuadrado que yo tenía acá pasa acá abajo, la chi cuadrado que tenía acá pasa acá a la derecha, ¿sí? Y el n-1 con el ts al cuadrado, que yo de alguna manera lo voy a eliminar de acá, queda formado de esta manera, ¿sí? Yo lo puedo hacer paso por paso y probarlo, y me van a quedar estas estructuras. La misma de la función h, de alguna manera, de donde yo parto, nada más que reemplazo la varianza poblacional, que es lo que estoy despejando, por los valores de la chi cuadrado en este caso. ¿Sí? Esta es la estructura, esta es como la función nueva, una función que no conocíamos, pero esta estructura va a tener distribución chi cuadrado, ¿sí? Y voy a tener los datos de la muestra. En el n-1, cantidad de datos de la muestra menos 1. Varianza muestral, acuérdense que de ahora en más la varianza muestral está dividida en n-1. Los valores de la chi cuadrado son los valores de probabilidad teórica. Acá está incorporado el nivel de confianza ahora, en los valores de la chi cuadrado que vamos a buscar. Y de esa manera voy a encontrar el intervalo, ¿sí? Lo vamos a mirar con un ejemplo. El mismo ejemplo dice, a ver, debe ser el de la resistencia, ¿sí? El de la variable resistencia que tenemos antes, u otro, densidad, no, sí, porque es la función de densidad, porque acuérdense que si la población es binomial, es dicotómica, no voy a tener varianza, ¿sí? Acá está la chi cuadrado, simétrica derecha. Lo que está rosado acá es el nivel de confianza, 0,90, 0,95, 0,99.
Acá chiquitito, muy poquito, hay un alfa sobre 2. Esta alfa sobre 2 es la misma que está acá, lo que pasa es que como que tiene distintas formas por la forma general que tiene la distribución. ¿Sí? Entonces yo acá voy a acumular 0,05, supongamos que yo acá tengo 0,90. Acá voy a acumular 0,05 y acá voy a acumular el 0,95. Si acá tengo el 0,95, que es el dato, acá voy a acumular 0,025 y acá voy a acumular 0,025 más 0,95, 0,975. Ambos van a ser valores positivos. Me olvido de la concepción de que el valor es el mismo, pero con distintos signos, porque acá no hay valores negativos. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que les decía. Voy a buscar un x cuadrado con n menos 1 grado de libertad, es el ejemplo de la resistencia, por eso está 4 y 4. Acá acumulo la probabilidad chiquitita, 0,025, acá acumulo la probabilidad grande, 0,975. El chi cuadrado que está acá, a la izquierda, 0,484, el chi cuadrado que está acá a la derecha será 11,14. ¿Sí? Ya tengo los dos valores de la chi cuadrado. Lo puedo hacer por el info también, eligiendo varianza en esa pantallita de intervalos de confianza, o bien puedo hacer las cuentas, porque era n-1 por la varianza muestral dividido estos valores que acabo de encontrar. ¿Sí? Si no lo hago manual y lo hago con el programa, acá me da la estimación, esta es la S, ¿sí? Es la varianza, digo, no es la S, es la S al cuadrado, la varianza muestral. Este es el error estándar, el n y los límites de confianza, ¿sí? 0,33 y 7,63. Entonces yo acá voy a decir que entre estos dos valores, o estos dos valores contienen al verdadero valor del parámetro con un 95% de confianza. Yo acá no puedo calcular el error de estimación restando a 0,92 con 0,33 o 7,63 con 0,92, porque los valores van a ser muy diferentes, y es porque acá el error de estimación no se ha sumado y se ha restado. Acá el error de estimación está metido en cocientes, en estas estructuras diferentes, por lo tanto el error de estimación sí se puede medir, se puede cuantificar. De hecho, yo voy a tener, ¿sí?, entre estos dos límites, digamos, una amplitud donde la mitad de esa va a ser el error, ¿sí? La diferencia ahora sí, entre los límites, la mitad de eso va a ser el error de estimación. Ya no comparado a esto, repito, porque hay otra estructura algebraica en esta función h que estamos calculando. ¿Cómo vamos? Profe, o sea, ¿por qué es chi cuadrado, digamos, la Porque es distribución? la varianza, porque es la estimación de la varianza. Entonces, al ver qué distribución es, vemos si es la diferencia entre los límites. Va a ser la única, va a ser siempre chi cuadrado para la varianza. Va a ser siempre normal para la proporción. Y puede ser normal o puede ser t, según el caso, para la media. No puedo aplicar una chi para la media, no hay forma, no existe. Por definición de la variable no se puede. No puedo aplicar una t para la varianza, no se puede. ¿Sí? Las estructuras algebraicas de la función que tiene una distribución de probabilidad conocida siguen ese comportamiento de esa distribución de probabilidad. Profe, en el parcial, ¿podemos usar cualquiera de las dos aplicaciones, ya sea Infostack o la Si distribución? parciales en la máquina, seguramente lo van a poder calcular por Infostat. Si es en papel, van a tener que hacer los cálculos a mano. Este primer parcial es en la máquina, así que puede haber de las dos cosas. Algún cálculo que haya que hacer o bien usar el Infostat. No el otro que dice Probability Distribution. No, porque en los parciales no usamos los celulares. Ok. O sea que ahí va a estar indicado o yo les voy a dar como dato las probabilidades que pueden usar. ¿Está bien? Profe, Sí. perdón, entonces dijo que el error de estimación en este caso es la diferencia entre los límites. Dividido 2. En el otro caso también es igual, pero coincide con esa otra forma de sumarle o de restarle, pero siempre es igual. Diferencia de los límites sobre 2. Lo que pasa es que yo lo quise razonar con la media diciendo, tomo el estimador puntual, le sumo y le resto el error de estimación y de esa manera, ¿sí?, lo cuantifiqué.
le sumo y le resto el error, pero ya tengo los resultados. Entonces digo, límite inferior menos estimación, límite superior menos estimación, me da el mismo valor en valor absoluto. Para la media, ese es el estimado. O para la proporción, ese es el error, perdón. Acá, que tengo un H cuadrado, si yo quiero hacer eso no me va a dar, porque la estimación me dio 0,92 y tengo un límite de 7 y un límite de 0 y pico. Por lo tanto, lo que hago es considerar las diferencias entre el límite inferior y superior dividido 2, porque el error se suma o se resta a un valor central. En este caso eso no lo puedo ver, pero puedo cuantificarlo de esa manera. No lo puedo ver por la simetría derecha que tiene la distribución, por la estructura algebraica que tiene la función. Bien, gracias. Veamos este ejemplito. Dice, las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas desean conocer el porcentaje de estudiantes que se dedicarán a la docencia luego de egresado. Una muestra aleatoria de 100 estudiantes proporcionó la información requerida. Y me pide que estime con un 99 y que estime con un 95 la proporción de estudiantes que elegirán la docencia. Este es de proporción. Déjenme ver si tengo alguno de... no tengo, a ver... Está bien, este es el ejemplo para varianza. Lo que les voy a mostrar en este ejemplo es algo que alguien de ustedes me preguntó, ¿por qué no elegir siempre el 99 en vez del 95? ¿Sí? Yo hago una estimación por intervalo de la proporción, que es lo que acabamos de ver antes. En este caso el éxito es elegir la docencia como actividad laboral, digamos así, luego de recibido de graduados de una facultad. Acá tengo la estimación, es la misma, nada más que esta es una prueba que hice con el 95 y acá la repetí con el 99. Lo que quiero que miren es que este intervalo va de 0,29 a 0,49. Y este intervalo va de 0,26 a 0,52. ¿Qué intervalo fue más amplio? ¿El del 95 o el del 99? El del 99. El del 99, porque 0,26 es más chico que el 0,29 y el 0,52 es más grande que el 0,49. Entonces, conclusión, a mayor nivel de confianza, menor precisión. ¿Sí? Menor precisión, lo que es lo mismo, mayor error de estimación. Menor nivel de confianza, los límites más cerquita, más precisos, menor error de estimación. Por eso es que debo conjugar un equilibrio entre el error y la confianza que establezcamos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos a llegar hasta acá, a ver cómo vamos con el tiempo. Profe, perdón, ¿puede repetir a mayor nivel de confianza, menor? Precisión de la estimación o mayor error de estimación. Profe, A ver, y valoramos más, digamos de nuevo, me quedé dudando si a mayor nivel de confianza, menos precisión. Menos precisión es lo mismo que mayor error de estimación. ¿Así lo dije? sí, profe. Bien, está bien. ¿Cómo? Gracias, No, que hay algo que valoremos más, digamos, decir, valoro más la confianza antes que la precisión, o es casi un punto intermedio. No, uno quiere estimaciones lo más precisas posible, lo más cercanas posible al parámetro. ¿Sí? Eso es lo que uno quiere de alguna manera. Entonces, por eso usamos tanto el 95%, porque es como el equilibrio entre el 90 y el 99, que suelen ser justamente los valores intermedios entre los mínimos y los máximos que uno sabe usar, digamos. Por eso lo hace. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Tienen alguna otra duda? Yo me voy a quedar un rato más acá en la Meet por si hay alguno que quiera hacer consulta o alguno de ustedes que se quede un ratito más o algún otro chico que entre para aprovechar, digamos, como horario de consulta luego de que terminamos la clase. Así que cualquier duda me dicen, yo estoy un rato más acá. Profe, ¿el jueves hay autoevaluación de estas dos unidades? Lo vamos a pasar el otro jueves porque la vamos a terminar con lo justo el jueves. Entonces la vamos a pasar para el otro, a la autoevaluación, para el 24, creo que cae.
¿Mm? Ya les no sé si no les han mandado ya un mensaje, ya les están por mandar. Sí, ya llegó, profe, el Ya mail. mandaron. Ah, listo. Sí, sí, la pasaron al otro, no a este jueves, sino al que viene. Bien. Bueno, para los que no tengan dudas, entonces nos vemos mañana en la clase presencial. Que anden bien. Chao, profe, gracias.